Estamos en Curauma, una zona muy bonita de mucho bosque, pero también una zona gravemente afectada por grandes incendios. De hecho, el helicóptero que escuchamos ahora anda justamente en esa labor intentando sofocar algún foco que hay en la zona. Además, la población vive muy cerca de estos focos permanentes. Por eso queremos hablar con Andrés Fuentes, él es académico del Departamento de Industrias de la UCM, para hablar de este tema y también preguntarle qué herramientas tecnológicas tenemos para poder enfrentar estas catástrofes. Andrés, muchas gracias por recibirnos. Bueno, sentimos que andan varios helicópteros aquí en la zona sofocando algún incendio. El 2017 fue un año que dejó los incendios muy presentes en la opinión pública y quiero partir conversando contigo un poco de ahí, desde ese año, desde ese punto. ¿Qué pasa con los incendios? ¿Han ido impactando más porque su alcance ha sido más poderoso, porque han tenido más frecuencia, o es un tema de impacto y de frecuencia? ¿Qué ha ido pasando? Yo creo que ambas cosas. O sea, hoy día como sociedad hemos ido creciendo, ¿no es cierto? Y nos hemos ido cada vez desplazando hacia lugares donde la naturaleza existe, ¿no es cierto? Y bueno, y eso implica que las actividades humanas están cada vez más cerca del bosque y por tanto el riesgo, digo riesgo como palabra importante, o sea, la probabilidad de que ocurra algo es mayor. Y por otro lado es porque efectivamente las condiciones que hoy día existen a nivel de clima general eventualmente están cambiando, ¿no es cierto? Estamos siendo afectados por lo que nosotros científicamente o lo que se llama, ¿no es cierto?, el cambio climático. El incendio siempre, porque el incendio es un evento natural o siempre es un desastre en el sentido que hay acción humana involucrada en eso. Desde el punto de vista científico, yo creo que la mayoría de los incendios, por no decir casi todos, son de origen completamente antropogénico. ¿Y hay diferentes tipos de incendios forestales? Absolutamente. Una vez que se inició por causa nuestra, ¿no es cierto?, y porque las condiciones fueron más propicias, después el incendio desafortunadamente tiene un arma muy letal y es que el incendio tiene su propia forma de propagarse, él mismo. A él no le pregunta a nadie cómo se va a propagar, ¿ya? Claro, impredecible. No, fíjate que es muy por el contrario, es tremendamente determinista. A ver. Y es que el incendio ya sabemos cómo él se va a propagar, por dos mecanismos. Uno lo llamamos nosotros la propagación continua y la otra es la discontinua, que es el más difícil, que es la llama genera lo que nosotros llamamos un penacho térmico. Y uno lo ve porque el humo sube a una velocidad brutal y hace que suspendan partículas incandescentes en este humo. Esa partícula va a viajar con ese penacho, va a caer eventualmente, que son las cenizas que vemos en los incendios. Perfecto. Y viajan a larga distancia, saltan las chispas a larga distancia y tú me dices, pero ¿cuánto pueden viajar? Y yo te digo que determinísticamente nosotros hemos establecido que kilómetros. Pero cuando tú dices entonces que es relativamente predecible, y aprovecho con eso de hacerte en el fondo una pregunta más técnica en el sentido de qué herramientas tenemos hoy en el fondo para poder controlar estas catástrofes. ¿Hay herramientas tecnológicas en esa línea? Sí. ¿En qué lugar estamos? El 2017 yo creo que fue un punto de inflexión potente. O sea, claramente hay más recursos disponibles hoy día en términos técnicos para combatir incendios. ¿Okay? Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros? Estudiando la vegetación y imaginando y simulando a priori escenarios de incendio. ¿Se puede simular eso así como con mucho realismo, por eso el alcance que podría tener? Absolutamente. Además eso sirve también para poder explicarle a las personas, a las autoridades, uno les puede graficar y decir, mire, esto es lo que pasa. Y eso es muy bueno desde el punto de vista de la prevención, porque yo prevengo si acaso algo ocurre, y segundo, ayuda mucho en el combate. Porque si yo tengo un incendio y yo sé dónde está el foco y empiezo a lanzar simulaciones, ¿no es cierto? Perfecto. De manera de saber hacia dónde va a ir el incendio, qué intensidad va a tener. Y con eso ellos determinan, tenemos que poner tantos camiones y tantas personas, y ya son herramientas que existen para poder determinar eso. ¿Okay? Pero me imagino que junto con este paso de conocimiento, de entendimiento, tiene que haber un paso también importante de recursos y políticas públicas, de campañas. Por supuesto, imagínate que yo creo que tu nivel cultural en terremoto es brutal comparado con un argentino. Pero no siento que pase lo mismo con los incendios. No tenemos idea. Te voy a dar un caso. Cuando la Intendencia o la Gobernación en la región, por ejemplo, hace trabajo de limpieza de bosque para evitar, por ejemplo, que el incendio se propague desde el bosque a la parte urbana que tenemos aquí al lado, ¿no es cierto?, donde estamos para ahora. Desafortunadamente, algunas personas entienden que eso es un lugar, por ejemplo, para dejar basura, lo cual provoca una fuente de combustible propicia para que esto se propague. Y por otro lado, algunas otras personas entienden que es un lugar para edificar. Entonces,
es un problema donde si tuviésemos cultura, entenderíamos de inmediato que ese lugar se dejó como un espacio para proteger en caso de que ocurra incendio y el incendio no se propague a la O parte sea, eso es urbana. planificación urbana. Urbana y conocimiento, información y espesor cultural que tenemos que tener todos ¿Y ahí los cómo chilenos. estamos en eso? Y en eso estamos muy débiles. Muy débil, Muy ¿no? Porque débil. construimos y en el fondo las personas llegan a vivir a zonas muy peligrosas, muy de peligrosa, alto riesgo. Muy de alto riesgo. Y ahí viene el trabajo que estamos haciendo nosotros, que nosotros estamos tratando de desarrollar un proyecto de investigación muy grande, financiado afortunadamente por todos los chilenos, y eso lo agradezco, y es que estamos tratando de evaluar cuantitativamente el riesgo que tienen ciertas zonas en Valparaíso. Muchas gracias, Andrés. Pues nada. ¡Wow!